tenemos a mano en nuestros hogares. Estas fiestas con el Señor, usted las puede tener en el secreto de Dios. Usted puede poner adoración y puede estar 1 hora en la presencia de Dios. Jesús se enfadó con sus discípulos. Jesús iba a ser crucificado en la cruz del Calvario y él se volvía más a la oración y en esa presión, porque iba a ser muerto, en esa muerte de cruz, vio a sus discípulos. ¿Y qué estaban haciendo sus discípulos? Estaban durmiendo. ¿Y Jesús qué les dijo? Dice, ¿no habéis podido velar aunque sea 1 hora? En la palabra nos enseña que tenemos que estar en vela, orando al menos 1 hora. Tú imagínate, pastor, las fiestas que se pegaban, que oraba 3 veces al día, adoraba 3 veces al día. Tú imagínate este tiempo que hemos pasado ahora 3 veces al día. En la mañana, a mediodía y por la noche. Amén. Si podemos poner esa de fondo. Isaías 54, 2, 3. Isaías 54, 2, 3. Es un texto muy bonito y muy leído que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa y alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. Qué bonito es este texto, ¿no? Que nos extenderemos al norte, al sur, y que conquistaremos naciones. Pero ¿qué nos dice también este versículo? Dice: tus estacas. Nos vamos a extender, tenemos que reforzar las estacas. Esa es la Reina Valera 1960. Traducción en el lenguaje actual dice: clava bien estacas. ¿Y qué son las estacas en el mundo espiritual? La oración, el ayuno, la adoración, la intercesión, la vigilia, la fe, la familia, el esfuerzo. Esas son las estacas que nos demanda afirmar en este periodo. Medite en su corazón por unos instantes. Usted va a la oración. ¿Un minuto? Y unas antes de medita por unos instantes. Y el resultado de una mala es que es los miedos, son los temores, son los pensamientos que nos vienen a la cabeza, que se llaman dardos del enemigo, son las emociones, son las angustias. Todo eso, si le viene a su vida, generalmente usted tiene vida escasa de oración y escasa de ayuno. Si usted, el resultado que ha obtenido a través de este tiempo de adoración, ¿cómo está su alma ahora mismo?
se ha liberado, usted ha sentido la presencia. ¿Qué siente ahora? Usted se siente mejor porque ha hecho un ejercicio espiritual. Usted se ha alimentado espiritualmente y está fortalecido, fortalecida de ese modo. Pero si no nos alimentamos espiritualmente, ¿cómo vamos a estar? Tú imagínate si dejas de comer y beber durante una semana. Y hay ángeles en este lugar. Ángeles en este lugar. ¿Cómo los ves, pastor? Los veo como luciérnagas. Cuando era jovencito, venían los predicadores que vino a la iglesia, hablaba de los ángeles. Dice, el que quiera ángeles, pida allá a Dios en el secreto. Y yo se lo pedí, jovencito, yo tenía 21 años y empecé a ver esos, puedo ver como luciérnagas. Y hay ángeles de Dios en este lugar. Alguna de las veces despertar en la mañana, yo puedo ver la sala llena de esos ángeles, de esas luciérnagas, y lo puedo ver como usted me está viendo a mí. Puedo ver la habitación llena de esos ángeles. Este es campamento de Dios, casa de Dios y puerta de Dios. Yo puedo ver como esa luciérnaga. No es que la vea en visión, la veo con el ojo visible. Tenemos que incrementar lo que es la intensidad del tiempo de los diferentes altares. Estos altares es la oración. La oración es una comunicación con el Padre. Y en toda comunicación hay una persona que habla y hay otra persona que escucha. Ahora mismo hemos estado adorando al Padre en el secreto, podemos adorar al Padre. Dice, busca a Dios en el secreto, ora a Dios en el secreto, compensar en público. Esto que hemos hecho ahora, esta hora, la podemos hacer en el secreto. Y dentro de la adoración podemos danzar, podemos brincar, pero también podemos interceder. ¿Qué es interceder? Interceder es ponerse en los zapatos de otra persona y cubrirlo con esa oración, con esa intercesión. Antes de venir a este lugar, yo he orado por el pastor, he orado por la pastora, personas que iban a venir a este lugar, he orado por la iglesia. Digo, Señor, aparta toda piedra de tropiezo para venir a este lugar. He cubrido a mi esposa, a mi hija con oración, a mi madre, a la pastoreo, a mi casa. Con voz audible podemos interceder a nuestros seres queridos. Entonces, los brujos y las brujas, ellos saben cómo hacer el trabajo satánico. Ellos ponen una foto nuestra, empiezan a declarar, empiezan a maldecir esa foto. Ellos se llenan, pero en vez del poder de Dios, se llenan del Satán, hacen sacrificio de sangre, hacen de espíritus inmundos y declaran con esa foto. Enviados a los hogares y nos cubren, no nos poseen diferentes espíritus y nos atormentan y nos hacen mal. ¿Cómo sabes todo esto, pastor? Una vez tuve un sueño y en ese sueño pude estar sentado en una iglesia y estaba el predicador, yo tenía la mano levantada y el predicador empezó a orar por mi mano y esa mano se me rodeó de una especie de rocío espiritual. Por eso entendí que cuando nosotros intercedemos tiene poder nuestra intercesión, y si estamos en ayuno, estamos en adoración, estamos buscando la presencia del Señor, vamos a cubrir y a rodear a esa persona con el poder que nosotros cargamos. ¿Cuántos lo creen? Y dice amén. Jesucristo era un hombre de intercesión. Él intercedió, mujer, ¿verdad? Que le lavó los pies con sus cabellos. Había personas que la estaban criticando, que la estaban murmurando, pero
Jesucristo salió, ¿verdad?, a favor de esa mujer, porque uno de ellos le decía, ese frasco de alabastro vale mucho dinero, quizá lo podían haber vendido y entregárselo a los pobres, pero Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis en vosotros, pero esta me está preparando para el sepulcro. Por eso Jesús intercedió por esa mujer. Hay un hombre en las Escrituras que también intercedió, se llama Moisés. Moisés estaba en lo alto del monte, ya llevaba allí varios días buscando la presencia de Dios. Por causa de esa presencia, Dios le dio la revelación de las tablas de la ley, pero el pueblo se había desenfrenado, se había hecho cerro de oro y estaba desenfrenado adorándole. Ahí el Señor se enfadó y destruir este pueblo y de ti haré una gran nación. Pero ¿sabes qué hizo Moisés? Moisés se puso en la brecha, intercedió a Dios por ese pueblo, y Dios, que iba a destruirlos, cesó su mano ese juicio, movió su mano juicio. ¿Por qué? Porque una llamada Moisés se paró en la brecha e intercedió por ese pueblo. Debemos honrar, respetar a los pastores. De significa la palabra respeto. La palabra respeto significa consideración acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una persona o cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y lleva a acatar lo que dice o establece y a no causarle molestia o perjuicio. Honra significa mostrar respeto y consideración a una persona. Y además debemos de serles fieles. Fidelidad es firmeza, inconstancia en los aspectos, ideas y obligaciones, los compromisos establecidos, lealtad. Y al parecer Moisés, que era un hombre de intercesión, había dos personas que lo estaban criticando, murmurando. Una de ellas se llamaba María y el otro era Aarón. Y Dios mismo salió a favor de Moisés y dijo, cuando quiero hablar con el hombre, le hablo a través de sueños y a través de visiones. Pero a mi siervo Moisés, ¿verdad?, lo hablo cara a cara. Y por causa de esa crítica, María salió fuera del campamento y estuvo leprosa. Y le dijo a Aarón, a Moisés, anda a Jehová para que le vaya la lepra. Y Moisés, que decía las Escrituras, dice las Escrituras, que no había hombre tan manso como Moisés. Moisés intercedió por María y la lepra María se le quitó en el nombre poderoso de Jesús, pero no fue rápido al campamento, sino que Jehová le dijo a Moisés, no ha cometido algo malo, al menos va a estar una temporada fuera del campamento. Pero imagínate lo mal que había hecho esa mujer, que dice la palabra de Dios que hasta que no volvió otra vez al campamento, el campamento no podía partir de donde estaba. Por eso nosotros tenemos que valorar a los pastores que Dios ha puesto en este lugar, acatar lo que ellos dicen y seguirlos, a no causarles molestias por el ángel de la iglesia. Hay tanta sabiduría en los pastores, en los sacerdotes, que una sola palabra del sacerdote Elí
desembarcó en el nacimiento del ministerio de Samuel. Samuel era levantado en las madrugadas y Dios le hablaba, pero Samuel no sabía escuchar la voz de Dios, y continuamente Samuel iba donde el sacerdote Elí, porque la voz de Dios se parece a veces a la de los pastores, y Samuel la estaba confundiendo. Y cuando fue allí 3 o 4 veces, el sacerdote pensó, dice, no, es que a este hombre lo está llamando el Señor. Y el sacerdote dio una palabra, y esa palabra desembocó en desencorchar el ministerio de Samuel. Le dijo, la próxima vez que escuches esa voz, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Solo una palabra de los pastores aquí puestos pueden abrirte caminos, pueden bendecir tu vida, porque dice la palabra del Señor que esos son los ángeles que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y dicen, tenemos que afirmar la estaca del ayuno. No, pastor, es que tú cenaste con el pastor allá arriba, que nosotros te vimos, y ahora vienes a hablar del ayuno. Durante parcialmente, y otro día también estuve de ayuno como a las 6 de la tarde. El ayuno, hay diferentes ayunos en las escrituras. Está el ayuno parcial simple de un día, que lo podemos ver cuando Saúl y Jonatán se mueren y se entera David. Los que estaban con él, dice, ayunaron hasta el anochecer. Ese es un ayuno parcial simple que está muy a mano, sobre todo personas que tienen que ir al trabajo. Pueden ayunar por la mañana hasta las 2 de la tarde, pero también pueden ayunar de una forma más prolongada, varios días seguidos de ayuno parcial, y eso lo podemos ver en las escrituras en el ayuno de Daniel. Daniel estuvo ayunando durante 21 días seguidos. El ayuno es una estaca que nosotros la tenemos que afirmar. ¿Cuántos lo creen? Y dicen amén. Una cosa, fuerte a una cosa, darle más fuerza. Y esas estacas deben de ser fortalecidas. El ayuno, la oración, la intercesión, la adoración, la vigilia y otros altares van a ser derribados. Redes sociales, partidos de fútbol, partidos de baloncesto, películas de cine. Cuando estamos fortaleciendo esos altares, otros son derribados. Así nosotros vamos a tener los frutos del Espíritu y no los frutos de la carne. Dice el Señor que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿A cuánto se le va la paciencia de vez en cuando? Pero aquí dice que un fruto del Espíritu es la paciencia, la bondad, el amor, la mansedumbre. Dice restaurar con espíritu de mansedumbre. No siendo que alguno de ustedes, de nosotros, seamos también culpados en alguna área. ¿Con qué restauremos? Con espíritu de mansedumbre. Y los que hemos experimentado la sangre de nuestro Señor Jesucristo, intentamos restaurar a las personas con espíritu de mansedumbre. Porque un día el Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros pecados. Y al experimentar
perdón y la sangre de Cristo, o cuántas veces en este camino no nos ha saltado el carácter, o bajo presión hemos hecho alguna cosa y hemos venido a la iglesia, nadie se enteró, levantamos nuestras manos, Señor, perdóname, y la sangre de Cristo nos cubrió, nos perdonó, nos limpió la conciencia, y como no se hubiera pasado nada. ¿A quién le ha pasado? Nadie se enteró, porque Dios en su gracia no te descubre. Y tú vienes acá, ay, perdóname, límpiame con tu sangre. Y lloras, ¿verdad? Y esa sangre te limpia, te purifica. Y no sé qué le pasa a la conciencia, que ya no te acuerdas. A veces yo voy a casa de mi mamá y me cuenta cosas que hice hace 20 años. Y digo, no, mamá, que eso ya hace 20 años, ya no hago yo esas cosas. Pero los que son disensiones, borracheras, homicidios, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Cuando dos personas, no tienes tu razón, no que tengo yo razón. Eso es una disensión. ¿Y es un fruto de qué? Cuando dos personas se empiezan a discutir, hay unas vecinas allí en el barrio que cuando pasa mi esposa le dicen cosas. Y a mí me dicen cosas. ¿Y por qué a mí no me dicen nada esas vecinas que están sentadas y yo paso y no me dicen nada? Porque ellas igual quieren que vaya yo y las increpe. Pero yo paso feliz y contento. Yo no voy a entrar en debate con ellas. Pero chinchan a mi mamá y a mi esposa. Y después ellas dos, a veces de ir por la noche, ¿verdad? Porque viven una planta debajo, y dejarles en la puerta la basura. No, te prometo que me viene el pensamiento. O ponerle ahí un cartito o algo, nadie se va a enterar. No, porque se están metiendo con mi esposa y con mi mamá. Y yo sé quién son. Y en vez de bajar la basura al contenedor, yo le puedo dejar ahí. Pero yo entraría en ¿qué? En una disensión. ¿Y dónde nos tenemos que fortalecer para no entrar en todas esas cosas? Nos tenemos que fortalecer en Cristo. Vemos verso 7, dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Salmo 28:7. ¿Dónde nos fortalecemos? Efesios 6. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos resistir al diablo en el día malo. ¿Sabes por qué? Porque él anda alrededor de nosotros para ver a quién se lo devora. Primera de Pedro 5:7 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y el Señor que nos manda a velar. ¿Cuántos les gusta hacer vigilia? Son poderosas las vigilias. Y otra de las estacas es la vigilia. Yo he estado en vigilias 6, 7 de la mañana y ha habido 3 predicadores. Predica uno y adoración, predica otro, adoración, predica otro, adoración, hasta las 6 o 7 de la mañana. Y hay tremendas bendiciones en las vigilias. La palabra del Señor, que está Jacob luchando con el ángel, dice que llama el alba. Él es no te vas. Es hablar en lenguas. Oh my kana y sana.
rokanaya. Ishakan nituno amai tanai kutu. Eitanai kan tenemakanda lima rabarabasima. Ikunai tukumai wata. Mai samakanda likunua. Vai tanai turuna itanawa kanarawa rikanawa. Itimikuwa mai kunua isamaika. Inisaika nawa wata mokutua mai tikua. Isamari nikuna na ritanaita. Ikuna iraba simakanda rikunua. Riba isamai kurutsebe. Itai setingukua. Riba rayakanda emar sama kema. Riba tonika nawa reba sama leva rabas. Iriba kanda lima riba sokotonoa. Inikanawa sepatane monoa riba. Takutuma y sebek. Riba sebakata nima roba basema. Riba sabakata leva rabakata lama raba rabaso. Ribebe sama lava rebakata lima raba. Riba sama lava rebabaso. Sama quema lava rabarazo. No sabemos lo que estamos diciendo, pero en el Espíritu estamos hablando misterios. Y estaba Jacob. Ese ángel, dice la palabra, hasta que Dios le había prometido, se llamaba de poder, de gloria, el milagro poderoso que se ocasionó, que fue Esaú el que le metió en el territorio a Jacob, agarrar, se le fue el espíritu de asesinato en contra de su hermano, y después de esa vigilia, Jacob entró en el lugar que Dios tenía establecido con él. Hay poder en la vigilia. Suceden milagros en las vigilias. Fue en una vigilia donde estaba Daniel, en el foso de los leones, y la piedra tapada a ese foso. Eso fue durante la noche, porque dice la palabra del Señor que el rey Darío bajó al amanecer donde y Daniel estaba sano, no le pasó nada. El pleito fue durante la madrugada, y al alba una persona que iba a ser exterminado y muerto, esa persona fue viva en el nombre poderoso de Jesús. No solo eso, sino que el rey Darío dijo que todos en mi reino adoren al Dios de Daniel, porque no hay otro Dios que pueda librar como el Dios de Daniel. Y dice que Daniel fue bendecido en aquel territorio después de esa vigilia de poder. El pleito de Daniel fue durante la madrugada en ese foso de los leones. ¿Tú crees que Daniel durmió en ese foso de los leones? No durmió en ese foso de los leones, pero al amanecer hubo una gran victoria. Si usted se fija y lee las escrituras, hay un misterio en el libro de Éxodo. Fue en la noche cuando se abrió el mar, fue en la noche, fue en la madrugada. Dice Éxodo 14:21, dice: hizo que el mar se retirase por recio viento oriental, dice, toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Fue la noche cuando el pueblo de Israel pasa por ese mar rojo. Y fue casi al amanecer cuando las aguas volvieron en contra de los egipcios. Dice, aconteció
a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar cuando amanecía. Éxodo 14:27. Y el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al oír se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Fue en la noche se abren portales, que hay una comunicación entre el cielo y la tierra. Y en esos portales a veces he estado yo adorando en la madrugada y literalmente en estos bordes de mi cuerpo puedo sentir el rocío del Espíritu Santo, como hay cielos abiertos. Y yo recuerdo un día adorando, porque ahora me pongo de pies en las noches, adorando en la madrugada, yo pude ver en visión una anaconda gigante, cómo me rodeaba, pero no me podía hacer daño, no me podía tocar, no me podía ver, porque yo estaba en un portal entre la tierra y el cielo y podía sentir su poderosa presencia. Cuando usted le levanta a Dios en la madrugada y no puede conciliar el sueño, es para que usted se meta en ese portal. Si usted se fija, antes de estar el cielo libre, había cierta oposición en el mundo espiritual. Y es a base de mucha adoración cuando los cielos se abren y hay cielos abiertos en este lugar. En el último momento, cuando estaban los músicos tocando, ya estaban los cielos abiertos. Había una unción que bajaba del cielo sobre este altar y se comunicaba a toda la iglesia. Pero hay que pasar tiempo en la adoración, tiempo en la intercesión, tiempo hablando en lenguas, porque hay una oposición del enemigo y tenemos que romper esa oposición. Y sobre todo después van a bajar las revelaciones. Tu casa, la iglesia, tu habitación va a estar impregnada de la presencia de Dios. Y cuando te duermas, no vas a tener pesadillas. Cuando te duermas vas a tener sueños proféticos. Vas a tener visiones, vas a tener revelaciones, porque ya tu habitación, ya la casa está impregnada de la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y dicen amén. Debemos de mirar por nosotros mismos. No mires por el vecino, no mires por la vecina. Mírate tú misma, tú mismo. ¿Cuál es tu nivel de oración, tu nivel de búsqueda? Y hay un secreto que dice Mateo 16:26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué ganamos nosotros con ganar el mundo para Cristo si nosotros estamos mal? Primero nosotros tenemos que estar bien, llenos de la presencia de Dios. Y algo importante es descansar, estar bien alimentados. Usted tenga sueño, usted duerma. Yo a veces he experimentado cómo la unción se me renueva durmiendo, descansando. La palabra descansar significa reponerse una persona del cansancio. Una cosa es acomodo y otra cosa es descansar. Descansar, si usted duerme 6 horas, 8 horas, usted está descansando. Dice hacer una pausa en el trabajo, en otra actividad, para reponer las fuerzas. Cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud. Si usted se fija, ¿qué hacen los animales? ¿Qué hacen? Invernan a veces. Están quietos, no gastan fuerzas. Dice que en la quietud y el reposo está la fortaleza. En estarnos quietos no gastamos energías, no nos cansamos. Porque ¿sabes qué utiliza el enemigo para atacarte? Tu cansancio,
Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel 21, 15, 17, dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. ¿Quién se cansó? David. E Isbe-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Cuando el enemigo atacó a David y casi lo mata, cuando dice la palabra que estaba cansado. Él estaba cansado y lo atacó el gigante. Debemos de reforzar otra estaca, que es la de el compromiso con la iglesia. Hemos visto la vigilia, hemos visto el descanso, la oración, el ayuno. Otra de las estacas es el compromiso con nuestra iglesia. Dice la palabra del Señor, Hebreos 10, 25. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No solo tenemos que congregarnos y serle fiel a los pastores, sino observar las personas que están faltando a la iglesia y visitarles, hacerles una oración, llamarles por teléfono. Y así estamos colaborando con la obra del Señor, y usted se está poniendo uno de los aspectos importantes para pasar las adversidades. Una de las armaduras que dice Efesios, que es puestos los zapatos del presto del evangelio. Una de las armaduras que nos enseña Cristo para caminar en esta tierra es puestos los zapatos del presto del evangelio. En el Señor, en el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Señor a mí me reveló un sueño. En ese sueño pude ver las olas del mar. El mar estaba bien agitado, eran grandes, eran gigantes esas olas, y chocaban con ímpetu contra el malecón. Acá en el malecón había personas como si fueran turistas y estaban viendo las grandes olas. Y el Señor me llevaba a un pasaje de las Escrituras, porque cuando fue lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que creo que todavía dura, si usted se fija, de repente empezó a subir la gasolina, la harina. Yo recuerdo que el aceite girasol, yo iba y había subido el precio, no había ni una botella, y cuando volví a ir no había botellas y había subido otra vez. Se incrementaron los precios, hubo un conflicto. Eso era, las olas gigantes representaban ese conflicto, y las personas en el malecón eran turistas. Y el Señor me revelaba y me decía: con toda ímpetu que tengan las olas del mar, solo pueden llegar hasta un punto. Ninguna adversidad que aparece en nuestra vida puede pasar más allá de donde Dios lo permita. Pero Dios permite diferentes circunstancias para tener en la casa de Dios, para que vayas a evangelizar, para que te metas más en el reino de Dios. Y en ese tiempo yo fui afectado por esa crisis, y el Señor me reveló este sueño. Pero en este sueño había aquí unas escaleras que subían al malecón, y había un amigo misionero, y el Señor me dijo: fíjate en sus zapatos. Y yo: ¿qué quieres decirme con eso? Y de camina en este tiempo puestos los zapatos del presto del evangelio. Y paralelamente me vi en la iglesia que yo pastoreo, y me vi adorando. Por aquel entonces iba 2 o 3 veces a la iglesia a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en ese conflicto yo me iba todos los días. Y cuando ese conflicto se ha pasado más de largo, yo sigo teniendo
ese patrón y ese hábito porque he descubierto que entre más cerca esté del Señor, mejor está pastoreada mi alma. El alma, ¿sabes qué es? La mente. En este lugar yo tenía un nivel espiritual, pero después del conflicto, de la guerra entre Rusia y Ucrania, ese conflicto me llevó a meterme a aguas más profundas. Y cuando se pasó el conflicto, vi que mi alma estaba tan bien pastoreada que dije, yo no voy a ir 2 o 3 veces a adorar al Señor. Yo voy a estar todos los días adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto lo creen? Y dicen, amén. Porque ahí fuera tendréis tribulación, pero dice Jesús, yo he vencido al mundo. Sino que se lo pregunten a David. David jugueteó un poco con el mundo. ¿Verdad o mentira? David en su inocencia lo ponían al frente de las batallas y obtenía la victoria. Siempre estaba en adoración. Sabía por revelación dónde venía Saúl. Pero hay un momento que se apartó, que pisó el mundo, que se entrelazó en el mundo. Y dice que ese hijo tenido en el pecado con Bersabé, Dios establece un juicio para matarlo. Y él se mete 7 días de ayuno para ver si mueve la mano de Dios, porque la mano de Dios a veces se mueve con el ayuno. Nínive iba a ser destruida, pero por causa del ayuno de esa ciudad tuvo misericordia. Pero ese hijo de David, ni aun 7 días ayunando, no quitó Dios el juicio en contra de ese hijo. ¿Y sabes qué hizo David? Que había, entre comillas, paladeado un poco el mundo. ¿Sabes qué hizo David? ¿Dónde fue? Segunda de Samuel 12:20 dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en casa de Jehová y le adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Dónde fue David? A casa de Dios a adorar. Si hubiera sido mejor lo de ahí fuera, no se hubiera quedado David. Pero David había experimentado la grandeza de Dios, la adoración de Dios, y solo pisó un poquitito el mundo y dijo, se está mejor en la casa de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y dicen, amén. Pues hasta acá el mensaje, amén, de afirmar estas estacas. Amén. Si pasa otra vez el grupo, vamos a ministrar. Amén. Échenle ganas, como dicen en México. En México dice, vamos a echarle ganas. Puestos sobre sus pies. Dos. Puestos sobre sus pies. ¿Son todos creyentes? ¿Sí? Todos los demás pasen al frente. Vamos a orar por ustedes. Oh Espíritu de Dios. Visita cada vida, cada persona, Espíritu Santo. Sé tú despertándolo, Señor Jesús, esta noche para que estén en adoración, en búsqueda.